23, 8 y 30, en este lugar tenemos nuestra fiesta de Navidad. Amén. Bien, estamos hablando recién decía Sofi sobre la oración, estos 2 meses hablando sobre el altar y sobre la oración. Y quiero seguir esa misma línea de pensamiento, vamos a tenerla, esa misma línea de pensamiento hasta el mes de diciembre. La idea es provocar en nosotros una actividad espiritual mayor, es provocar en nosotros ese altar diario que tanto bien nos hace, que a veces es un deleite, pero también a veces es difícil, ¿no? Por muchas cosas, actividades del día y demás. Por eso quiero usar como tema en esta mañana el camino de la oración. Quiero usar una figura, y esa figura es el camino. Diga conmigo, el camino de la oración. Quiero hablarle en esta mañana de la oración como un camino que nos lleva a un destino, como un camino que nos lleva a un encuentro, como un camino que nos lleva a el Señor. Amén. Por eso voy a tocar algunos textos de la Biblia, pero uno de los primeros textos que a mí me llama la atención es el texto, Pablo habla en el libro de Romanos, capítulo 8, habla sobre la oración, está hablando sobre la vida espiritual en sí, sobre andar en el Espíritu, pero hay unos versículos que dedica dentro de un contexto de oración. Y es el capítulo 8, desde el versículo 26, 27 y 28. Dice en la NBI, voy a leer la primera parte en la NBI y el versículo 28 en la Reina de Valera y le voy a explicar por qué. Dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu, note ahí que está con mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿no? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Dice, Dios le dijo a Pablo en otro pasaje que el poder de Dios se perfecciona, está alineado con este texto, en nuestra debilidad. O sea que cuando nosotros no podemos, el Espíritu que está en nosotros sí puede. Cuando nosotros no tenemos fuerza, el Espíritu que está en nosotros sí tiene fuerza. Cuando nosotros estamos desanimados, el Espíritu que está en nosotros tiene el poder de animarnos. Cuando estamos pasando momentos de tristeza, de angustia, que es lo más normal que nos toque atravesar, tenemos el Espíritu Santo que nos imparte gozo, nos imparte paz y nos imparte de los frutos que habla Gálatas capítulo 5. Y por más que esté atravesando momentos difíciles, tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda en nuestra debilidad. Qué maravilloso es tener a Dios con nosotros. Amén. Y fíjese lo que dice el texto. Me ha pasado y nos ha pasado a todos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Le ha pasado alguna vez que en la oración no sabe ya más qué va a pedir? ¿Verdad? Ya le pidió que la suegra se vaya de la casa. Ya le pidió un montón de cosas, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, a veces no sabemos cómo pedir, o qué es lo que conviene, o qué es lo que está alineado con Dios. O tiramos palabras al aire, a veces pasa así en la oración. No sabemos, pero el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Después, más adelante, voy a explicar esto, porque esto tiene un significado muy, pero muy profundo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Es decir, que cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra oración, tarde o temprano pasa esto. Terminamos orando y alineados con la voluntad de Dios. Una cosa es orar de manera mental, de manera religiosa, de manera tradicional, y otra cosa es orar en el Espíritu. Porque cuando uno entra en ese nivel de oración en que uno puede orar en el Espíritu, entonces es el Espíritu que intercede por nosotros, habla a través de nosotros, y lo que el Espíritu Santo habla a través de nosotros e intercede a través de nosotros, sin duda está alineado con la voluntad de Dios. Y sin duda
si hay alguna petición, si hay algún deseo, si hay algún anhelo que el Espíritu es el que te da en la oración, sin duda que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando las cosas están de acuerdo a la voluntad de Dios, lo único que falta es cuestión de días, horas, tiempo para que Él se manifieste a través de un milagro, se manifieste a través de una sanidad, se manifieste a través de una bendición, porque tu oración ya no es tuya, es una oración que el Espíritu Santo ora a través tuyo para hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la oración en el Espíritu. El apóstol Pablo nos está empujando. El apóstol Pablo nos está empujando, nos está desafiando. El apóstol Pablo está provocando que cada uno de nosotros ore en el Espíritu y viva una vida en el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo por medio de Cristo, cuando lo hemos recibido y lo hemos aceptado. Yo siempre digo que tener al Espíritu Santo es como tener un gran motor dentro, o un gran auto dentro nuestro, un gran vehículo, que si uno no le pone combustible, no va a andar. Usted puede tener un Audi, una Ferrari en su casa, guardada en el garage, linda, con todo, completita, que lava, plancha, cocina, hace de todo. Pero si no le pone combustible, ¿qué va a pasar? No va a andar. ¿Se imagina a alguien en la calle empujando un auto así tan caro? ¿Verdad? ¿Qué es el combustible? El combustible es la oración en el Espíritu. Cuando le pones combustible, va a ir para donde el Señor diga. Como una lancha, cuando le pone combustible a una lancha, se mete en los mares, en profundidades, y no tiene problema. No es lo mismo andar en una lancha a motor en un mar que andar en una canoa a remo. ¿Verdad? Muchas personas viven la vida cristiana así a remo. ¡Oh, ahí estoy en la lucha! En vez de decir aleluya, dicen alelucha. Estoy en la lucha todos los días, ahí remándola, ahí estoy. ¿Cómo está ahí? Ay, pastor, cansado, agotado. Ya estamos en diciembre y todavía sigo igual y la están remando. Y algunos dicen directamente, la estoy remando. Pero la vida cristiana no es para remarla. La vida cristiana es para vivirla en el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que cree eso en esta mañana? La vida cristiana es para vivir en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu Santo que está dentro nuestro. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y ahora sí voy al otro texto. Y dice, este texto me encanta. Y sabemos, esa I es muy importante. Esa y sabemos. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de la oración en el Espíritu. De cómo pedir, de cómo tener una oración efectiva. Tiene que ser una oración que esté en un nivel espiritual. No una oración basada en nuestros pensamientos, nuestros esquemas mentales, sino una oración en el Espíritu. Y cuando eso sucede, cuando como hijos de Dios logramos orar en el Espíritu y entramos en una plataforma desde un lugar espiritual en la oración, entonces sucede esto. Este versículo lo usamos mucho para todo, pero este versículo lo sacamos muchas veces de contexto. El contexto de este versículo es orar en el Espíritu. Es un contexto de oración, es un contexto de una vida en el Espíritu Santo. No a cualquiera todas las cosas le van a ayudar bien. Le van a ayudar a bien al que vive en el Espíritu. Por eso ese y sabemos, dentro de este contexto, y sabemos que a los que aman a Dios, yo le añadiría, que a los que aman a Dios y que viven una vida en el Espíritu y que oran todos los días y que buscan al Señor todos los días, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si estás pasando un momento difícil o estás pasando un momento bueno, si estás pasando un momento de prueba o un momento de dificultad, si estás pasando un momento de enfermedad o estás pasando un momento de buena salud,
cualquiera sean los estadios en que te toque transitar en el proceso de la vida, si lo haces en el Espíritu, si lo haces con una vida de oración, si lo haces permaneciendo en una vida de oración con el Espíritu Santo, todo lo que te suceda, aunque momentáneamente no sea bueno, aunque momentáneamente sea triste, aunque momentáneamente sea difícil, pero si lo procesas en la oración, todo te va a ayudar a bien, y Dios va a revertir esa situación y va a terminar bendiciéndote, va a terminar levantándote, va a terminar sanándote, va a terminar empoderándote, va a terminar el Espíritu Santo apoyando lo que es tuyo, lo que Él te dio. ¿Hay alguien que cree eso en esta mañana? Yo lo creo. Yo siento a Dios aquí, porque cuando se habla del Espíritu Santo, Él se manifiesta y la palabra comienza a ser revelada. Déjeme ver un poquito mis notas. Eso es lo que sucede. Y sabemos que a todos los que oran y los que le buscan, les va a ir bien. Dios va a revertir toda situación. Y no dice algunas cuantas cosas, dice todas las cosas, incluyendo las cosas buenas y las cosas malas. Cuando vos estás en un momento difícil en la vida, decís, ay, por Señor, estoy pasando esto, pero aquí estoy orando, aquí estoy, Señor, contigo. Como el Salmo 73 de la semana pasada, ¿se acuerdan? Le pasó de todo a Asaf, sin embargo dice, yo siempre estuve contigo. Y entonces se le dice, Señor, a pesar de que me está pasando esto, a pesar de los problemas que estoy teniendo, Señor, yo sigo clamando aquí, estoy firme cada mañana, cada día, sigo orando porque sé, Señor, que soy tu hijo, que tú estás conmigo, que tú puedes revertir la situación. Y cuando Dios te escucha orar desde el cielo y ver ese cuadro a un hijo que está orando en medio de la prueba, ahí se cumple este versículo. Todas las cosas te van a ayudar a bien. Y de un momento aparece el Señor y revierte toda esa situación. En un momento aparece Dios y trae sanidad. En un momento aparece Dios y quita la depresión, el desánimo, los pánicos. En un momento aparece Dios y quita la tristeza de tu corazón. En un momento aparece Dios y te da fuerza renovada para levantarte en el poder del Espíritu. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Mucha gente tiene un concepto equivocado acerca de la oración, porque hemos desarrollado nuestra crianza en una cultura religiosa muchas veces, y hemos creído de manera equivocada que la oración es una penitencia. ¿Cuántos se han criado con este concepto, verdad? Y si la oración es mucha gente se ha criado con este concepto. Nos han hecho creer que la oración es una penitencia. Entonces, si vos te mandás alguna macana como penitencia, y bueno, dale a un 5, 6, 7 Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces vos te criás pensando de que Dios te castiga con la oración. De que Dios te mira desde el cielo y dice, no, como te portaste mal, ahora vas a tener que orar. Como te portaste mal, ahora vas a tener que leer la Biblia. Como te portaste mal, ahora vas a ver, te voy a poner, como hacían antes, ¿se acuerdan? Con maíz de rodilla. Yo no llegué a ese punto, pero estuve cerca. De maíz, con maíz y de rodilla, ¿verdad? Y tomarlo a Dios como un Dios castigador, como un Dios de penitencia. No. La oración, quiero decirle, si usted tiene ese chip, mete la pata y ahora Dios me va a castigar y tengo que hacer una penitencia. Ese es un pensamiento totalmente equivocado,
religioso, es una estructura pensante que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la oración no tiene nada que ver con eso. La oración en el Espíritu rompe los yugos, la oración en el Espíritu provoca milagros, como hablaba Sofi lo de Ana. Oró, se quebró delante del Señor y Dios contestó en esa oración. La oración no tiene que ver con penitencia, la oración tiene que ver con poder, la oración tiene que ver con el favor de Dios, la oración tiene que ver con que Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida. La oración tiene que ver con que los cielos se te abren para que Dios te bendiga. ¿Alguien cree eso en esta mañana? Yo siento a Dios aquí. Yo siento a Dios aquí. Su palabra fluye. Y debemos quitar ese pensamiento de nuestra vida, de que la oración es una penitencia. De ninguna manera. La oración, aunque a veces, claro que nos va a costar por una cuestión de estrés, de actividad, de cansancio, pero termina siendo un placer la oración. Termina siendo un deleite para disfrutar. Lo que sí entiendo que podría ser difícil es el proceso de aprender a orar en el Espíritu. Ese sí entiendo que puede llegar a ser difícil. Por eso es que quiero hablarles en esta mañana sobre el camino de la oración. Por eso el texto que hemos leído nos enseña que el Espíritu es el que nos ayuda a orar. Y también intercede por nosotros. No solamente que es un maestro, sino que también intercede por nosotros, como diciendo, vamos, levántate temprano, orá. Cuando a la mañana uno se da vuelta en la cama y dice, quiero seguir aquí. Y el Señor te intercede por nosotros. Intercede, es decir, en nuestro aprendizaje de la oración, el Espíritu nos enseña a orar de una manera correcta. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras oraciones. Él es nuestro maestro. Hasta que llega un punto de unidad que el Espíritu que habla a través nuestro se alinea con la voluntad de Dios y de esa manera la oración termina siendo una oración que agrada al Señor y que está de acuerdo a sus planes y sus proyectos. Entendemos que el Espíritu nos ayuda. Diga conmigo, el Espíritu Santo nos ayuda, pero también intercede por nosotros. Por eso quiero recalcar este concepto dentro de lo que hemos leído cuando dice, y sabemos, es decir, que todo lo que está pasando en tu vida, Dios puede revertirlo para bien. Entonces la pregunta no debe ser, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O por qué Dios está permitiendo esto? ¿O por qué a esta altura del mes cobré y ya no tengo un peso? La pregunta sería, ¿estoy orando? ¿Estoy siendo perseverante en la oración en ese momento difícil? Ese sería el cuestionamiento. No una oración de queja, sino una oración de reflexión. Y decirle al Señor, ¿estoy orando? ¿Estoy siendo perseverante en la oración en este momento difícil? Porque quiero decirle algo. Si yo estoy orando en los momentos de pruebas que me toque atravesar, si lo paso y lo recorro en oración, vuelvo al texto y vuelvo a enfocarme en este principio fuerte. Todo, absolutamente todo, nos ayudará a bien. Amén. Todo, aun sea lo peor que nos haya podido pasar, pero todo nos ayudará a bien. Quiero compartir un fragmento. Hace unos días atrás, en las noticias, en los murales de todos los periódicos cristianos, diría yo a nivel mundial, salió la noticia de que el pastor Juan Carlos Ortiz partió a la presencia de Dios a la edad de 87 años. El pastor Juan Carlos Ortiz. Quizás muchos de ustedes no lo conozcan, escribió muchos libros, fue fundador de cientos de iglesias en Asia, en Europa, Estados Unidos, Argentina. Y una de las cosas que tuvo el pastor Juan Carlos Ortiz es esa revelación espontánea y enseñó mucho. Hay un libro que a mí me cambió la vida cuando lo leí, les aconsejo que si lo pueden leer, comprar, está en todas las librerías cristianas, se llama El Discípulo. En ese libro, El Discípulo, Juan Carlos Ortiz, de hecho es el pastor
hasta hace poquito que le tocó ir a la presencia de Dios, era el pastor del pastor Dante Gebel en Estados Unidos. Es él quien lo invita a pastorear la Catedral de Cristal, porque él ya estaba retirándose, aunque nunca se retiró de ministrar. Un hombre de Dios increíble. En la década del 70, Dios lo usó con un grupo y un equipo de pastores para traer una renovación espiritual a toda la nación de Argentina. El movimiento se llamó la Comunidad Cristiana. El movimiento de la Comunidad Cristiana fue un movimiento de muchos hombres de Dios: Juan Carlos Ortiz, Orvin Swindle, Keith Benson, Ángel Negro, Ivan Baker, una serie de hombres y mujeres de Dios que se armaron un equipo y comenzó un fluir del Espíritu, donde comenzó en Buenos Aires, en la casa de una persona, y desde allí comenzó a fluir hacia toda la nación. Juan Carlos Ortiz fue uno de los que estuvo allí y de los que enseñó en esa década del 70 y del 80. Dios lo usó mucho y él hablaba mucho sobre la oración y la vida en el Espíritu. Y él cuenta esto en su libro. Escucha este escrito, dice Juan Carlos Ortiz: cuando estudiaba en la escuela bíblica, se me dijo que para andar en el Espíritu debía apartar 1 hora cada mañana con objeto de orar, o el objetivo de orar y leer la Biblia. A fin de estar listo para comenzar mis oraciones a las 6 de la mañana, dice, que levantarme a las 5, prepararme bien para arrancar a las 6. Y lo hacía. Día tras día salía a la rastra de la cama para orar y leer la Biblia durante 1 hora. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Y lo reprendemos a los espíritus de las colchas, de la sábana, ¿no? Pero una vez, dice, no pude hacerlo sencillamente porque estaba demasiado cansado para levantarme. Y a lo largo de toda la jornada me sentí culpable. ¿Le ha pasado a usted también eso? Hoy me levanté, no oré, hice una oración de redes sociales a Dios, ¿no? Señor, ayúdame, guárdame, ¿no? Dice, y a lo largo de la jornada me sentí culpable. Sin embargo, llegó el día en que descubrí que el Espíritu vive en mí y que Cristo vive en nosotros y que podemos gozar de un diálogo continuo con Él. Al principio, cuando comencé a tener comunión con el Señor durante todo el día, por supuesto, seguía poniéndome de rodillas a las 6 de la mañana y después leer la palabra como de costumbre. Pero la diferencia estaba en que al incorporarme seguía en comunión con el Espíritu Santo. No era que se levantaba y decía en el nombre de Jesús, amén, bueno, ahí quedó todo, me voy al trabajo. No. Porque el Espíritu Santo va al trabajo contigo. El Espíritu Santo va a la escuela, con vos, a dar clase. El Espíritu Santo va a tu taller, a tu negocio, con cada uno de nosotros. Va al hospital, va a esa clínica donde trabaja. El Espíritu Santo va contigo. Entonces, si bien necesitamos desarrollar una disciplina de pasar tiempo con Dios, pero también tenemos que entender que Él habita en nosotros y que en todo momento se te presenta una situación, pedirle al Espíritu que te guíe. Se te presenta un problema, pedirle al Espíritu que te dé la respuesta, la salida, en una comunión continua con Él. Y quiero decirte que te vas a sorprender de las respuestas, de la guía y de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Estoy seguro que viviendo esta vida de continua comunión con Él, vivirás también una vida de milagro, vivirás también una vida de respaldo, vivirás también una vida de autoridad y vas a ver a Dios manifestarse en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, porque Él está en ti y Él quiere ayudarte. Creo que hay muchísimas personas esclavizadas de un sistema religioso en sus vidas diarias. Por eso no entienden lo que es andar en el Espíritu y estar constantemente conscientes de la permanente presencia de Dios dentro de nosotros. Necesitamos ser conscientes de esto, de que Dios y su presencia está en nuestra vida. Lucas capítulo 11,
versículo 1 dice, Jesús practicaba, vivía, es el modelo y el ejemplo a seguir. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. En la otra versión dice en cierto lugar. Jesús tenía la sana y la buena costumbre ¿de qué? De orar. Dice en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Debemos entender que la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, cuando lo ven en un cierto lugar, no sé sinceramente qué es lo que vieron, pero algo vieron. Vieron algo diferente, vieron algo distinto. Por eso es que ellos le dicen, Señor, nosotros queremos eso que vos tenés. Enséñanos a orar. Y dentro del contexto uno se da cuenta de que esos que están preguntando no es que no oraban. El sistema judío religioso tenía 3 momentos de oración en el día. Y los discípulos del Señor estaban dentro del sistema religioso, es decir, que ellos oraban. Y algunos quizás oraban hasta 3 veces por día. Y había algunos que habían sido discípulos de Juan. Entonces, Juan, como dice, por eso dice, como nos enseñó a orar Juan el Bautista. Entonces, lo claro que deja el texto es que no se está refiriendo a un método, no se está refiriendo a un sistema, no se está refiriendo a algo tradicional ni a algo religioso. Se está refiriendo que la oración es una experiencia para disfrutar, es una experiencia, es un encuentro con Él. Sin duda yo creo que algo vieron, o quizás sintieron una paz, o quizás sintieron gozo, no sé, algo les pasó para decir, yo ya no quiero seguir orando con este modelo religioso, yo ya no quiero seguir orando así que no pasa nada, quiero orar así, quiero sentir eso, quiero que esa presencia se manifieste en mi vida. Quiero que tú obres. Eso es lo que le estaban diciendo los discípulos al Señor. Quiero experimentar lo que vos estás experimentando. Porque la experiencia no es un rito. La oración no es un rito. La oración no es tradición. La oración es una experiencia con Cristo y con el Espíritu Santo. Y quiero decirte que cuando uno ora y tiene la experiencia de sentir la presencia de Dios, jamás te vas a levantar igual. Si te levantas, te vas a levantar con gozo, te vas a levantar lleno del Espíritu Santo y te vas a levantar con una paz en el corazón. Te levantás porque cuando hay oración en el Espíritu, también hay transformación para nuestra vida. Nadie que ora en el Espíritu se levanta igual. Nadie que ora en el Espíritu se levanta igual, porque Dios produce cambios en nuestro interior. Es decir, vieron algo diferente en Jesús. Entonces entendemos que Jesús es el modelo, pero también es el destino de toda oración poderosa. Creo, le voy a decir la verdad, le voy a confesar algo. Usted debe pensar, el pastor Jami está hablando de todo esto y él sí que debe orar lindo. Él debe orar bien. De hecho que mucha gente en la semana me pide oración. Y quiero decirle algo. Nunca nos graduamos de la oración. Siempre la oración es como una escuela donde somos aprendices hasta que el Señor venga. Te digo la verdad, honestamente, con todo el corazón, todavía no oro como yo quisiera. Todavía no estoy a la altura de muchas cosas que veo en la palabra del Señor. Pero quiero decirle algo, estoy en camino. Estoy en el camino de la oración. Y porque estoy en el camino de la oración, yo necesito entender que nunca vamos a graduarnos de la oración. Que la oración es un aprendizaje hasta que el Señor venga. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado. Ese aplauso a Cristo. Qué hermosa mañana esta el Señor nos ha dado. Algo poderoso va a ocurrir en unos instantes. Me ha pasado muchas veces y creo que a vos también te ha pasado que hay etapas en la oración donde uno ora
y parece que le ora a la pared o al techo y no sentís absolutamente nada. Y algunos dicen, oh pastor, pero usted debe sentirlo a Dios todos los días. No, hay días que no siento nada. Además, hay días que no tengo ni ganas de orar. ¿Ya ha pasado? ¿Cuántos como yo ahí así medio carnalitos? ¿No? Hay días que ni siento ganas de orar. Porque la oración no es un sentimiento. La oración debe ser intencional, como una convicción de que yo soy el que necesito ir a donde está el Señor. Entonces, la oración provoca en mí que tengo necesidad de Él, y hay momentos en que no siento nada, pero también hay momentos en que el cielo se abre y siento esa presencia, esa gloria, y ahí aprovecho. Dios tira ideas, me dice qué tengo que hacer, me muestra mensajes, textos bíblicos, empiezo a anotar, cuando se abre el wifi, digo yo de arriba, ¿no? Pero para eso hay que provocarlo, para eso es intencional, es una búsqueda continua, no es que un día sí, otro día no, no. Habrá días que no vas a sentir nada, pero habrá días donde los cielos se te abren. Por eso creo que nunca nos graduamos de la escuela de la oración. Y por eso creo también que la mejor manera de aprender a orar, ¿cuántos quieren aprender a orar? Yo. La mejor manera de aprender a orar es orando. Por eso es que necesitamos hacerlo todos los días. Por eso necesitamos tenerlo como una disciplina espiritual. De la misma manera como tenemos la disciplina de sentarnos al mediodía y comer una comida rica, y llegamos, no vemos la hora que llegue el mediodía, ¿verdad? Que habrá cocinado a mi esposa. Yo estoy orando que haya cocinado lo que a mí me gusta. Y uno espera ese momento. De la misma manera, necesitamos todos los días alimentar nuestro espíritu a través de la oración, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración. Estas son cosas que, así como al mediodía usted come y se alimenta para tener fuerza durante el día, la persona que no ora, que no busca, que no lee la palabra de Dios, estará espiritualmente con todas las defensas bajas. Cualquier virus que pase espiritual, cualquier demonio lo va a tumbar, porque necesita alimentarse. Por eso la oración es el alimento espiritual que nos va a mantener sólido, firme, con fuerza. Cuando venga el ataque del enemigo, no podrá con nosotros, porque verá una persona llena del espíritu de oración. Llena del espíritu de oración. Por eso no hay mejor manera de aprender a orar que orando. Me ha pasado muchas veces cuando teníamos los altares a las 6 de la mañana, de estar con hermanos y decir, ore. Ay, pastor, pero no sé orar. Y bueno, ore para que aprenda. Esto es así. Esto es así. Si alguien aquí no sabe orar, ore. Porque nunca nos vamos a graduar de la oración. Cuando oras, estás abriendo la puerta del cielo para que Dios trabaje a tu favor. Cuando oras, la oración mueve la mano que mueve el mundo. Cuando oras, la oración nos permite ir más allá de donde estamos hoy. La oración es como un GPS. Es como un GPS que te va guiando y te va diciendo lo que tenés que hacer. De hecho, cuando en Romanos 8 habla de que los hijos de Dios, dentro de este contexto de oración, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. A mí hace poco me tocó ir a Santa Fe y a un lugar donde no conozco, a una ciudad. ¿Qué hice? Puse el GPS. Si no, yo no conocía la ruta, no conocía por dónde, pero el GPS me llevó. Si no hubiera tenido el GPS, hubiera terminado, no sé, en Rosario, en Córdoba, ¿verdad? Así pasa en la vida espiritual. Y el sentido del texto original, cuando dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, la imagen en el griego original es de una persona que guía a alguien que está ciego y que lo toma de la mano y que lo guía a lugares buenos. La persona está ciega, pero hay alguien que lo está guiando a los lugares correctos, lo está guiando en el camino correcto. Esa es la idea. Por ejemplo, vení Mati, te voy a usar de ejemplo. ¿Sabe qué quiere decir la Biblia con
Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, porque muchas veces no vamos a saber. De hecho, que la mayoría de las veces no sabemos. A veces Dios en la oración te muestra lo que va a pasar, o podés ver cosas en el mundo espiritual. Todo eso está disponible para todos nosotros, porque todos fuimos creados para ser bidimensionales. ¿Me entiendes? Y al último voy a terminar dando un ejemplo de cómo funciona una radio, por ejemplo, o el internet, ¿no? Entonces, pero va a haber momentos en que yo no sé dónde voy, pero es importante oír la voz de Dios, oír la voz del Espíritu Santo, porque si Él me está guiando, de seguro tiene un plan, de seguro tiene un propósito. Si Él me está guiando, es que seguro algo va a suceder que va a ser para mi bien. La idea es esta, mirá, Mati. Él es el Señor y Él me toma de la mano, camina. Esto es, así, yo estoy ciego, así, y Él me guía. Vení para acá, anda para allá. Eso, y me va diciendo, ¿no? Me va diciendo. Esa es la idea. Y cuando el Espíritu Santo, el Señor, nos guía, quiero decirle, iglesia, no hay manera de errarle. No hay manera, aunque no sepas, aunque no entiendas, terminarás viendo la mano de Dios. Terminarás viendo un milagro. Gracias, Mati. Terminarás viendo cómo Dios obra a tu favor. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Eso es lo que se refiere. La oración es nuestro GPS espiritual. La oración es una conversación terapéutica con Dios. Porque nunca nos levantamos igual. Eso ya está comprobado por la ciencia y la neurociencia. Como la oración es una terapia en las personas que están enfermas. Y como muchos han sanado más rápido a través de la oración que otros. Mateo capítulo, ahora sí vamos al camino. Mateo capítulo 7. Bueno, ahora sí voy a empezar el mensaje. No se asusten. Me ayuda Esteban, porque los últimos 3 puntos son rápidos. Ya di la introducción. Mire, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Este es el camino de la oración. Jesús ahí también está enseñando a orar. Ahora, en otro pasaje nos da el modelo del Padre Nuestro. En Lucas 11, cuando hemos leído que los discípulos ven y le piden que le enseñe a orar, y es ahí donde él da el Padre Nuestro. Pero acá en Mateo 7, en Mateo 6 ya él está hablando de la oración, lo que uno ora en secreto, el Señor lo recompensa en público. Pero acá en Mateo 7, ahí nos muestra el camino. Diga conmigo, hay un camino. Hay un camino de la oración. Amén. Fíjese lo que dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Este es el camino de la oración. ¿Por qué digo que es el camino? Porque en el texto original es como que está en presente, ¿no? En un presente continuo, en un participio presente. En realidad diría, pidan y sigan pidiendo. Así diría el texto original. Busquen y sigan buscando. Y no dice llamen en el texto original, dice toquen o golpeen. Toquen, golpeen la puerta y sigan golpeando. ¿Qué me está hablando de esto? De permanencia, de hacerlo, de una disciplina. Esto me habla de una disciplina espiritual. Claro, es una disciplina. La versión NTV lo traduce mejor. Dice, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarás. Sigan llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. La realidad es que muchas veces, como le decía hace un momento, no tenemos esas ganas de orar. Y es ahí donde yo tengo que ponerme de una manera intencional. Por eso decimos de manera repetitiva, y lo hemos estado diciendo en todo este tiempo, y quiero que lo repitas conmigo para que se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Diga conmigo, la oración es intencional. Dígalo fuerte, a ver, la oración es
intencional. Es decir, que hay días que no voy a tener ganas. Hay días, pero usted cuando va, mire, hay gente por ahí que malinterpreta esto y dice, lo he dicho muchas veces, y dice, pasa que hay días que no siento de orar. Y la oración no tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con convicción, con ser intencional, y tiene que ver con un mandamiento. La Biblia dice, oren sin cesar, y los mandamientos no están para ser cuestionados. Los mandamientos de Dios están para obedecer, no son para que nosotros los cuestionemos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo a la persona que me dice, pastor, pero yo esta mañana me dormí, no sentí de venir. Y yo siempre le pongo el mismo ejemplo. Y le digo, ¿qué pasa si usted no siente de ir al trabajo? Hoy no siento trabajar. Que se arregle el jefe. Y hoy no siento de pagar la luz. Que me la pague otro. ¿Qué es lo que va a suceder? Del trabajo te van a correr. Y te van a venir a cortar la luz después. ¿Verdad? Porque no tiene que ver con sentimiento. No. Tiene que ver con una convicción intencional de obediencia a lo que el Señor nos manda. Por eso necesitamos entender este concepto y hacerlo todos los días. Porque cuando lo hace todos los días, es como cuando estás ahorrando. Es como cuando estás poniendo en el banco, que estás invirtiendo. Tarde eso, es como cuando estás invirtiendo, cuando oras y oras en momentos difíciles de prueba. En cualquier momento, toda esa inversión se va a convertir en un bien para tu vida. Cada vez que oras, llenas el banco del cielo de recursos espirituales. Y a la hora de la prueba, a la hora que te toque atravesar difícil, el Señor abrirá los cielos y soltará todas esas bendiciones y esos milagros retenidos que estaban allí invertidos en la oración, y va a bendecir tu vida, se va a manifestar a tu vida y va a hacer cosas poderosas en tu vida. Oh, sí, Señor. Dale ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, la mejor escuela de la oración es la oración misma. Vamos al camino, voy a ir rápido aquí, me estoy quedando sin tiempo. El camino de la oración. Vamos a la primera estación. ¿Ya sabe cómo lo tomo yo a esto? Es como cuando uno va en un tren. Llega a una estación, se baja, sube a otro tren. Hay 3 trenes que hay que tomar. El primero, pedir. El segundo tren, que va a la ciudad de buscar. Y el tercer tren, que va a la ciudad de golpear. Hay 3 ciudades que debemos recorrer. La ciudad de pedir, la ciudad de buscar y la ciudad de tocar. Ese tren me lleva a cada una de esas estaciones donde yo tengo que bajarme y entrar en la otra. No me quedo. Es un camino secuencial. Es un camino ascendente. Es un camino que me lleva a un destino, a un objetivo, a una meta. Pedir es la primera estación. Y eso es lo que pasa cuando oramos. No sé si le ha pasado alguna vez. Por lo general, cuando comenzamos a orar, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando oramos? Te pido, oramos por todo menos por la suegra. No sé por qué, pero tenemos que orar también por pedir. Lo primero que hacemos, ¿verdad? Venga la lista, necesito 1 millón, 2 millones, no. Señor, pedir. ¿Está mal pedir? No. La Biblia dice, pedid y se os dará. Es un camino. Y dentro de ese camino todos hemos pasado por ahí. Traemos largas listas de peticiones y está bien. Es parte de mi acercamiento a Dios, porque creo que Él puede contestar mis oraciones. Por algo que dice el texto, pidan. Es bueno pedir. Dios quiere muchas veces que le pidan las cosas. Una de las claves para pedir, cuando uno está orando, es pedir conforme a su palabra. Porque uno puede pedir gusto. De hecho, que Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos, dice el apóstol Santiago, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Está hablando de oraciones egoístas,
de oraciones que tienen que ver solamente conmigo y no con el prójimo. Entonces al Señor quiere que oremos, pero quitando el enfoque solamente nuestro, de nuestro ego, sino poniendo el enfoque también en el prójimo. Entonces yo necesito orar de esta manera: Señor, te pido esto porque tu palabra dice. Señor, te pido sanidad porque Isaías 53, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Entonces ahí le tiro una clave. Cuando usted pida conforme a la palabra, porque ahí Dios se está comprometiendo en contestar. Ahí Dios es el que pone la firma. De hecho, hay muchos versículos cuando dice afirmo o afirmo yo, dice el Señor. Entonces, si usted está pasando un momento de dificultad económica, Filipenses 4:19, Señor, tu palabra dice que vas a suplir todo lo que falte conforme a tu riqueza en gloria. Y entonces ora conforme a la palabra. Quiero decirte que si ora conforme a la palabra, lo más probable, lo más seguro es que esa petición sea contestada por el que escribió la palabra y por el que dictó la palabra. Aleluya. Ahora, necesitamos ser sinceros. Esta primera estación no es fácil. Hay muchos elementos distractores hasta que realmente puedo concentrarme y conectarme. En esta etapa es fácil desviarnos. Esta es una etapa donde vos decís voy a orar y te suena el celular. ¿Te ha pasado? Te entra un mensaje. Comenzás a orar, ponés quizás un instrumental bajito como me gusta a mí. Pasan 5 minutos. Sueño y ahí está la almohada. Me seduce, ¿ah? Viene sueño, viene bostezo, viene todo tipo de elementos distractores en esta primera estación para que uno pueda seguir hasta romper eso. Esta es una etapa difícil. Por eso el Señor enseñó en su palabra la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan? Cómo le insistió, le pidió con una convicción tremenda hasta que le hizo justicia. Y la Biblia dice, si este juez que no conoce a Dios, ¿cuánto más Dios le hará justicia y contestará las oraciones de aquellos hijos que piden todos los días a Él? ¿Me entiende? Entonces pedir conforme a su palabra. Y esta es la etapa más difícil. Van a venir, si usted es ama de casa, se le va a venir la cocina, que va a cocinar, que va a limpiar, un montón de cosas van a venir. Se va a acordar que tiene que pagar la luz, se va a acordar que tiene que ir aquí. Es un momento donde hay que transitarlo para entrar en la presencia de Dios. Dice Lucas 18:1, dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuánto debemos orar? Siempre. ¿Cuándo debemos orar? De vez en cuando me siento bien. ¿Cuándo debemos orar? Siempre debían orar. ¿Y qué más? Y nunca darse por vencido. Mire a alguien y dígale, no te des por vencido. Sienta o no sientas, tenga sueño, sea lo que pase, todos los días, dígale al de lado, tienes una cita divina con Dios. Todos los días tienes una cita divina con Dios. El texto nos revela una verdad, y es que la falta de perseverancia en la oración es uno de los problemas más comunes que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Esto pasa muchas veces porque en el mundo actual en que vivimos somos empujados a experimentar la gratificación instantánea de nuestros deseos. Hoy por hoy, con las redes sociales, con los dispositivos, hay gente que se distrae tremendamente y descuida su vida espiritual. Esto es así. Por un lado puede ser de una gran bendición cuando lo usas para bien. Este aparatito puede ser de gran bendición cuando lo usas para bien, y puede ser de perdición si estás todo el día metido aquí viendo qué subió el hermanito, la hermanita, y qué será de tal. Ay, lo vamos a buscar. ¿Qué será? Y ya nos sacamos una foto y ya ay, que este es mi mejor perfil. Y nos distraen.
a través de los dispositivos, de la sobreinformación. Solo basta con una llamada o un mensaje para acceder a nuestros deseos de manera rápida. Ese es el mundo en que vivimos. Jesús enseñó esta parábola porque sabía que muchas veces no somos intencionales en la oración. Muchas veces posponemos la oración y otras veces lo hacemos solo por momentos cuando estoy en problemas. Por eso debo atravesar la primera estación y debo entender que cuando pido, debo pedir conforme a su palabra. Llegué a la primera estación, me bajo, subo a la segunda, buscar. En la segunda estación. La búsqueda es cuando la petición se convierte en un hambre, en una búsqueda por Jesús, por sed de su presencia. Dejamos de pensar en nosotros para mirarle a Él. Aquí comienza, en estos tiempos de búsqueda, es donde de pronto comienzas a adorar y comienzas a sentir la presencia manifiesta de Dios. Comienza un tiempo de contemplación, de amor por Jesús. Son esos momentos de gemidos indecibles. En la etapa de la búsqueda, de pronto estás orando y te das cuenta que ya tu petición como que queda de lado. Y ahora comienzas a mirarlo a Él. Y ya tus pensamientos salen de esa lista de peticiones y comienzan a mirarlo al Señor. Y la necesidad y el hambre que tengo de su presencia. ¿Estás en sol? En momentos como este surjan palabras, surgen canciones. Por un momento en tu presencia. Esa es la segunda estación. Por un instante de tu amor. El tiempo de búsqueda. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importa. En esos momentos de búsqueda es donde la oración se mezcla con la adoración, donde ya me olvido de esa, ya perdoné, ya me liberé. Entonces lo único que quiero es estar en la presencia del Señor. Lo único que quiero es decirle: Señor, te vengo a buscar. Solo quiero buscarte. Yo te necesito a ti. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Sí, hoy necesito llenar. Vamos a la otra placa. Diga conmigo: que tu presencia llene todo este lugar. Eso sucede en la segunda estación. Que tu presencia. Quizás el salmista estaba adorando cuando escribió el Salmo 27, verso 8. Que dice: mi corazón te ha oído decir. O sea, el corazón del salmista lo escuchó a Dios decir. Eso es lo que quiere decir el texto. El corazón, el estar en la presencia, escuchó a Dios decir: ven y conversa conmigo. En la segunda estación es donde vos percibís que Él te está llamando, que Él quiere que pases tiempo con Él. Esa sensación la sentí muchas veces en mi vida, en momentos críticos, difíciles, y también en momentos de victoria. Eso que está diciendo: ven y conversa, ven a orar. Yo sentí muchas veces al Espíritu decirme: necesito que ores, ven a orar. Y cada vez más punzante y más insistente. Mi corazón: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo
este altar, lléname, lléname de ti. Termino con la tercera estación. Tocar, golpear, es la tercera estación. Me bajo y entro en la tercera estación. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare va a tener los recursos que necesita y saldrá y encontrará pastos, dice el Señor. En esta tercera estación entramos en contacto con el mismo Señor y con su presencia manifiesta. Entonces se abre la puerta. Tanto golpear, tanto golpear, tanto golpear, tanto golpear. ¿Sabe qué sucede? ¿Sabe quién está del otro lado de la puerta? ¿Quién está del otro lado de la puerta? ¿Quién? El Señor. Entonces le ha golpeado tanto, le ha insistido tanto, que en un momento se siente el rechinar de la puerta. ¿Y sabe quién tienes enfrente? Está Él. Está el Señor. Es donde Dios comienza a orar a través de nosotros. Es donde muere la carne y somos absorbidos por el Espíritu. Es donde Dios comienza a mostrarte y revelarte sus propósitos. Cuando la puerta se abre, la oración deja de ser algo para convertirse en alguien. Escuche esto. Cuando se te abre la puerta, la oración deja de ser algo para convertirse en alguien. Allí nos encontramos con la fuente de todos los milagros. Estaba pidiendo por milagro, ahí está la fuente. Estaba pidiendo por sanidad, ahí está la fuente de la sanidad. El dador de todos los recursos. ¿Te hace falta recursos? Lo tienes a Jesús, el dador de todos los recursos. El dueño de todas las cosas. La respuesta a todas las preguntas. La solución a todos los problemas. Allí nos encontramos. Cuando se abre esa puerta, nos encontramos con Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Este es el camino de la oración. Este es el camino de la oración. Este es el camino de la oración. Por eso Jeremías 33:3 en la versión, la Biblia de las Américas, dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hay un mundo espiritual para ser conocido por los hijos de Dios. Hay revelaciones, hay milagros, hay recursos. Todo está en Él. Solo necesito que me abra la puerta para ver lo que nunca antes he visto, para experimentar lo que nunca antes experimenté y para recibir lo que nunca antes he recibido. Todo comienza y termina en Jesús. Podemos ser dos. Todo comienza y termina en Jesús. Y cuando lo veo a Él como lo vio Juan sí que abrió la puerta. Le abrió la puerta en Apocalipsis. Dice que lo vio y cayó postrado a los pies del Señor. Los 24 ancianos que lo vieron en Apocalipsis cayeron postrados a los pies del Señor. Porque todo comienza y termina en Jesús. Lo necesitamos a Él más que nada. Y allí, como dice la canción que cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso necesitamos ser intencionales, persistentes en la oración, para ver los milagros más grandes y más poderosos que Dios tiene. Mire, yo veo aquí gente llorando, gente quebrantada, algunos. Dios está aquí. Jesús. Cuando Él abre la puerta, te encuentras con Él. Jesús. Llámalo para que Él abra.
Probablemente esta mañana pasas por estas 3 estaciones y al encontrarte con Él encuentras el milagro que has venido a buscar en esta mañana. Llámalo con todo tu corazón. Todos, díganlo. Yo siento a Dios aquí. Llámalo, golpea en esta mañana. Él está aquí. Él está aquí para sanarte, para liberarte. Él está aquí para bendecirte. Golpea, golpea, pronuncia su nombre. Él es un nombre sobre todo nombre. Se ha metido aquí. Dios se ha metido aquí. Ahora golpea y recibe el toque de Jesús. Jesús. Recibe de Él en esta mañana. Jesús. Recibe los milagros. Su presencia está aquí. Solo pronuncia su nombre. Dilo iglesia, pronúncialo, dilo. presencia de Dios está aquí. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. En este momento de presencia y gloria de Dios, es el momento justo para ministrar la cena. Pueden pasar mientras adoramos.